Análisis de armaduras por el método de los nodos. Ejemplo 1. El método de los nodos se emplea para determinar las fuerzas internas de los elementos de una armadura simple, esto es, de una armadura que se puede construir a partir de una armadura triangular básica a la que se agregan dos nuevos elementos a la vez conectados en un nuevo nodo. El método de los nodos se describe a continuación con la solución del siguiente ejemplo. Y en el ejemplo dice, con el uso del método de los nodos, determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. Bien, aquí tenemos esta armadura. Esta armadura, si observamos, está formada por lo que aparentemente sería tres armaduras de las básicas, de las que llamamos básicas en el video anterior, ¿sí? La armadura básica tiene forma triangular, entonces aquí observamos tres triángulos. Entonces podríamos estar hablando de tres armaduras básicas. Sin embargo, no es necesario pensar cuántas armaduras básicas existen en el sistema. Lo que sí podríamos observar que si consideramos a esta una armadura básica, agregamos estos dos elementos unidos a la primera en los nodos y ellos mismos unidos en otro nodo, en un nuevo nodo, y ya tenemos una u otra armadura, pues, con el simple hecho de agregar estos dos. O si lo queremos ver para esta armadura básica de tres elementos, agregamos estos dos, este elemento y este, unidos en este nodo y en estos dos nodos a la armadura primera, ya tenemos una armadura, otra nueva armadura, pues. Entonces podríamos empezar aquí, la primera armadura básica, agregamos estos dos elementos, hemos ampliado la primera armadura con estos dos, luego agregamos estos dos elementos en un nuevo nodo y ya tenemos una armadura más amplia. Bueno, entonces vamos a determinar la fuerza en cada uno de los elementos de esta armadura por el método de los nodos. Lo primero es dibujar el diagrama de cuerpo libre de la armadura y utilizarlo para calcular las reacciones. Ahí tendríamos el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, toda la armadura, aunque esté formada por elementos, se considera uno solo. Por eso aquí, con esa intención de que entendamos la parte del cuerpo libre, ¿sí? Es ya no dibujar estos dos elementos, ya no vamos a dibujar estos dos elementos, considerando a toda la armadura como un solo cuerpo. Bueno, esta es la primera parte. Ahora, vamos a colocar las reacciones. Colocamos las reacciones. En estas reacciones vamos a observar primero que en este apoyo, en el apoyo E, que tiene rodillos, solamente existe una reacción y esta es perpendicular a el plano donde se desplazan los rodillos. Esa es la característica del apoyo deslizante, pues como esta. Nada más tenemos esta reacción, ¿sí? Bueno, en este apoyo rígido existe una reacción inclinada, y nosotros para su análisis vamos a colocar sus dos reacciones, ¿sí? Entonces, aquí en el apoyo C consideramos la reacción CX y la reacción CY, que más que nada son
las componentes de la única reacción que existe aquí en el apoyo C. Entonces, de aquí observamos la diferencia entre el apoyo deslizante y el apoyo rígido, ¿sí? En el apoyo deslizante sabemos que esta reacción tiene dirección perpendicular al plano donde deslizan los rodillos. En este apoyo la reacción no tiene una dirección específica y entonces para su análisis es conveniente utilizar las dos componentes de esa reacción, por eso entonces Cx y Cy. Entonces, al analizar este cuerpo libre, observamos que son tres fuerzas no conocidas. Son tres fuerzas no conocidas. Debemos calcular esas tres fuerzas no conocidas. Vamos a hacer una suma de momentos en el punto C. Tenemos entonces estas 2000 libras por esta distancia, son 24 pies, más estas 1000 libras por esta distancia de 12 pies, menos esta reacción E por la distancia de 6 pies. Aquí se observa esta distancia de 6 pies. Entonces, aquí la longitud son 6 pies. Bueno, ahora, de aquí hacemos las operaciones necesarias, despejamos a la reacción E o a E y obtenemos que esta vale 10.000 libras después de hacer las operaciones. Aquí la longitud pies, que es un factor común en los tres términos del primer miembro, se puede eliminar, ¿sí? Y nos quedamos únicamente con libras, y ahí está el valor de la reacción E. Luego hacemos una suma de fuerzas en Y, ¿sí? Para calcular la reacción CY o la componente CY. Se puede observar CY menos 1000 menos 2000 más 10.000 que ya calculamos en E, ¿sí? Y queda la ecuación suma de fuerzas en Y igual a 0. De aquí se hace una operación sencilla despejando a CY y obtenemos que esta es menos 7000 libras según este resultado. ¿Qué significa entonces el signo negativo aquí? El signo negativo indica que esta reacción en realidad tiene sentido contrario al que utilizamos en la operación. Aquí el sentido que utilizamos en esta operación, como tiene signo positivo, quiere decir que lo consideramos hacia arriba, como está en la imagen. Pero al hacer la operación, tener signo negativo querrá decir que tiene sentido contrario a el señalado. Como señalamos hacia arriba, el sentido real de la reacción E es hacia abajo. Bueno, luego hacemos una suma de fuerzas en X y como la única fuerza que existe es X, esta es igual a 0. Ok, ahora, como se puede observar, aquí tenemos tres reacciones no conocidas. Se trata de esta manera porque solamente tenemos tres ecuaciones que podemos aplicar y con cada ecuación solamente podemos calcular una reacción. Entonces, en esta armadura simple únicamente pueden existir como máximo tres reacciones o tres fuerzas no conocidas. Si este apoyo, el apoyo E, fuera rígido, entonces aquí tendríamos dos reacciones o dos componentes y aquí dos, en total tendríamos 4.
¿sí? Ya no podríamos analizar una armadura así. Esa sería una armadura hiperestática. Entonces no podríamos calcular las reacciones y no podríamos continuar con el método. Entonces, por esa razón se utilizan un apoyo con rodillos y un apoyo rígido, para que tengamos como máximo 3 reacciones. Bien. Tenemos ahí nuevamente la armadura de manera muy rápida, nos es útil para lo que sigue. Entonces, el primer paso fue dibujar el diagrama de cuerpo libre y calcular las reacciones. Segundo paso, dice, se selecciona cualquiera de los nodos como punto de partida para el análisis. En este nodo deben existir uno o dos elementos con fuerzas internas no conocidas. Se aplican los procedimientos de equilibrio de la partícula para calcular la fuerza interna en cada elemento que concurren en ese nodo señalado. Si la fuerza interna en cada elemento es de tensión o de compresión. Esto debe señalarse. Entonces, vamos a ver. En C tenemos ahora dos elementos para los cuales no se conocen la fuerza interna, que sería el elemento BC y el elemento CE. Entonces aquí tenemos en C dos elementos con fuerzas no conocidas. En A también tenemos dos elementos con fuerzas no conocidas o con fuerzas internas no conocidas. En B se puede decir que son 4 elementos los que no se conocen. En D son 3. En E también son 3. Entonces, debemos analizar o iniciar el análisis seleccionando un nodo que tenga únicamente dos fuerzas no conocidas. Estos nodos son A y C. Podemos empezar con cualquiera de los dos. Proponemos iniciar el análisis en el nodo C. Entonces dibujamos las fuerzas que se van a presentar en el nodo C. ¿Sí? Ya observamos en el análisis del elemento del cuerpo libre que en el nodo C, Cx resulta ser 0 y Cy tiene una magnitud de 7000 libras con el sentido hacia abajo. Entonces aquí dibujaremos estas 7000 libras con el sentido hacia abajo, no como está aquí, ya con el sentido real. Bueno. Se debe, en cada nodo se debe cumplir la tercera ley de Newton. Entonces, si ya tenemos una fuerza, en este caso de 7000 libras hacia abajo, debe existir una de 7000 libras hacia arriba. En la armadura no existe ninguna fuerza vertical o ningún elemento vertical. Sin embargo, el equilibrio debe existir. ¿Cómo vamos a lograr ese equilibrio? ¿O cómo se va a lograr este equilibrio en el nodo C? Bueno, con el elemento EC o CE, de que está colocado de forma inclinada en la armadura, este va a tener una componente vertical que es hacia arriba. La fuerza aquí habrá una componente vertical. Esta componente vertical debe ir hacia arriba para que se cancele con esta, o se anule o se equilibre con esta fuerza. Esta componente debe ser hacia arriba. Por la misma razón, el elemento CE o la fuerza en el elemento CE estará señalada en el sentido hacia arriba y a la derecha para que se pueda obtener una componente vertical en el sentido hacia arriba y se equilibre con esta. Al mismo tiempo que tiene una componente hacia
arriba también tiene una componente horizontal, esta dirigida a la derecha. Por lo tanto, el elemento BC o la fuerza interna en el elemento BC debe tener sentido a la izquierda para que se establezca equilibrio con esta componente a la derecha. Entonces, así es como colocamos el razonamiento que utilizamos para colocar las fuerzas de cada uno de los elementos. ¿Sí? Ese tipo de razonamiento es el que vamos a utilizar. Bien. Ahora, ya que hemos colocado el sentido de cada fuerza, ahora vamos a ir al diagrama de la partícula o a utilizar el diagrama de la partícula para aplicar los criterios de equilibrio y calcular las fuerzas. Antes de eso, vamos a observar cómo están relacionadas geométricamente estas fuerzas, ¿sí? O a través de la geometría de la propia armadura. Por ejemplo, observamos que este elemento inclinado, el elemento inclinado CE, tiene horizontalmente una longitud 6 y verticalmente una longitud 8. Entonces vamos a formar un triángulo que tenga un lado horizontal de 6 y un lado vertical de 8. Entonces se forma un triángulo rectángulo. La hipotenusa de este triángulo rectángulo, si los catetos son 6 y 8, la hipotenusa es 10, después de aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Bien, ahora, a cada elemento o a cada lado de este triángulo rectángulo le vamos a dar el sentido de la fuerza que va a representar. Por ejemplo, aquí en 6, horizontal, va a representar a F subíndice BC. Tiene sentido a la izquierda, pues aquí también le ponemos sentido a la izquierda. La hipotenusa de este triángulo rectángulo representa a este lado o a este elemento inclinado CE. Entonces le colocamos el sentido igual a esta fuerza, hacia arriba. Y la carga de 7000 libras, que es hacia abajo, que tiene sentido hacia abajo, se va a dibujar aquí con el sentido hacia abajo. Eso simplemente como una orientación o una referencia. Entonces, ya tenemos esto y hemos formado aquí un triángulo con las medidas que sacamos de la armadura. Esto nos va a permitir encontrar una relación entre las fuerzas que existen en estos vectores. Decimos entonces que estas 7000 libras es A8, como esta FBC, F subíndice BC, es A6, como esta F subíndice CE es A10. ¿Sí? O, dicho de otra manera, 7000 libras sobre 8 es igual a FBC sobre 6 y es igual a FCE sobre 10. Y con esta simple relación entre vectores y longitudes podemos calcular las fuerzas que ocurren en este nodo. Entonces de aquí que F subíndice BC, para esto utilizamos la primera igualdad únicamente, la primera igualdad aquí. Y de aquí despejamos FBC, que será igual a 6 octavos de 7000. El resultado al hacer las operaciones es 5250 libras. En tensión, ahorita vamos a señalar por qué.
Y utilizando el primer miembro de esta doble igualdad con el último, el primero con el último, despejamos FCE y este queda igual a 10 sobre 8 o 10 octavos de 7000. Y eso es lo que tenemos aquí. Hacemos las operaciones y entonces FCE resulta de 8750 libras en compresión. Muy bien, ¿de dónde sacamos tensión y compresión? Bueno, cuando dibujamos las fuerzas o los vectores en la misma forma en que están dibujados en la armadura, ¿sí? Es decir, está el nodo C, el elemento BC está de C a la izquierda, aquí dibujamos de C a la izquierda. El elemento EC o CE está abajo del nodo C, y así lo dibujamos aquí. Cuando hacemos el dibujo con estas características, entonces las fuerzas que señalan, así como están ya trazadas, señalan hacia el nodo, como es el caso de FCE, señala hacia el nodo. Estas fuerzas son de compresión, por eso aquí FCE está señalado en compresión. Cuando las fuerzas salen del nodo, ¿sí?, señalan hacia, alejándose del nodo o hacia afuera del nodo, estas fuerzas son de tensión. Entonces F subíndice BC es de tensión. Bien, en el punto número 3 dice, se continúa seleccionando nodos y aplicando equilibrio de la partícula para calcular la fuerza interna en cada elemento hasta haber calculado las fuerzas internas en todos los elementos de la armadura. Entonces vamos a seleccionar un siguiente nodo para su análisis. Ya las fuerzas que hemos calculado en el nodo C debemos considerarlas ya conocidas. Entonces ya conocemos estas dos fuerzas. Ya no son fuerzas no conocidas, ya son fuerzas conocidas. Considerando esto, vamos a buscar otro nodo en el cual se tengan dos elementos de los cuales no se conozca la fuerza interna. Este puede ser el nodo E. Ya se conoce CE, ya nada más quedan como fuerzas no conocidas BE y DE. Entonces, dibujamos. Ahora, en el nodo E tenemos la reacción de 10.000 libras, ahí existe la reacción de 10.000 libras que ya calculamos como reacción. La carga que acabamos de calcular, FCE, de 8.750 libras, en compresión, en el nodo E también debe señalar la misma fuerza compresión. Por lo tanto, debe seguir el mismo criterio. Esa fuerza debe señalar hacia el nodo, colocada de la misma manera que está en la armadura. Es decir, está el nodo E y debe tener la misma posición, estar por arriba del nodo E. Por arriba del nodo E y señalado hacia el nodo E. ¿Sí? Entonces ya tenemos estas dos fuerzas conocidas, están en azul. Las no conocidas están en blanco. Ahora, aquí es un poco, digamos, más complicado establecer el sentido de las fuerzas FBE y FDE. Porque como tenemos, por ejemplo, una fuerza, digamos, aquí, esta está hacia abajo. Esta tiene una componente horizontal a la izquierda. ¿Sí? Entonces, una de estas dos, por lo menos una de estas dos, debe señalar a la izquierda. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Esta debe señalar a la izquierda, la componente horizontal a la izquierda, porque con la componente vertical aquí trataremos de equilibrar a esta componente vertical y a esta componente también, esta fuerza vertical.
¿sí? Entonces, determinar el sentido de cada una de las fuerzas que tenemos como incógnitas aquí es un poco complicado acertar a la dirección o al sentido de cada fuerza. Entonces, pero eso no debe preocuparnos porque, como ocurrió en el caso anterior, el sentido el signo del resultado nos señalará si el sentido es el correcto o no. Entonces, ahora aquí ya no se puede aplicar el método que utilizamos en el nodo anterior, en el nodo C. En el nodo C solamente existen 3 fuerzas que se pueden colocar en un triángulo, ¿sí? Aquí son 4 fuerzas. Entonces aquí no podemos utilizar este método. Lo que hacemos aquí es aplicar eh, el equilibrio a través de suma de fuerzas utilizando la descomposición vectorial. Por ejemplo, empezamos con una suma de fuerzas en Y. ¿Por qué vamos a utilizar suma de fuerzas en Y primero? Porque si observamos, tenemos 2 fuerzas no conocidas, las que están en blanco, y de estas 2, nada más una tiene componente vertical. De las 2 no conocidas, solamente una está en el eje vertical. Si consideramos el eje horizontal, tenemos a 2 fuerzas no conocidas, la que de por sí está horizontal y la componente horizontal de FBE. Entonces tenemos 2 en el eje X. Es conveniente empezar por el eje que tenga menos incógnitas, ¿no? Entonces empezamos por Y. Si trabajamos Y, observamos en el eje Y 10.000 libras hacia arriba, aquí es sentido positivo. Hacia abajo tenemos esta componente de FBE que está aquí, ¿sí? Menos 8 décimos, ¿sí? Y tenemos esta componente, la componente vertical de esta fuerza, que está también como 8 décimos, en este caso de 8.750. Esos 8 décimos salen de aquí. Ya habíamos señalado esta relación de proporción, ¿no? Bueno, este elemento BE es simétrico a EC, es decir, tienen el mismo ángulo. Por lo tanto, tienen el mismo factor fracción con la otra fuerza CE, que es esta. Entonces, como son simétricos, tienen la misma inclinación y por lo tanto el factor fracción que tienen es el mismo, ¿sí? Y lo sacamos de aquí. La componente vertical sobre la hipotenusa. Hacemos las operaciones y llegamos a que la fuerza FBE es de 3.750 libras y el señalamiento para FBE es hacia el nodo. Como resulta con signo positivo, quiere decir que este es el sentido correcto y por lo tanto esta fuerza es de compresión. Señala hacia el nodo. Continuamos, hacemos ahora una suma de fuerzas en X y en X encontraríamos la componente horizontal de 8.750, que es esta, y la componente horizontal de FBE, que está aquí. También utilizaremos la fuerza FDE que va a la izquierda y que señalamos como negativa, con signo negativo aquí. Se puede observar que la componente horizontal de FBE va a la derecha, por eso aquí tiene signo positivo, y la componente horizontal de 8.750 hacia la izquierda, por eso tiene aquí signo negativo.
Hacemos las operaciones y ahí tenemos el resultado para la fuerza de E. ¿Sí? Es esta fuerza de E tiene el sentido a la derecha. Por lo tanto, esta fuerza de E es de compresión. Bien, como se puede observar en este nodo, donde tenemos 4 fuerzas, tuvimos 2 ecuaciones por aplicar. Suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Por eso únicamente podemos tener 2 elementos con fuerzas no conocidas. Bueno, aquí en cada nodo no podemos aplicar suma de momentos, porque todas las fuerzas pasan por el mismo punto. Continuamos. Ahora vamos a seleccionar el nodo A para su análisis. Nodo A. Ahí está el nodo A señalado. Bueno, el nodo A está aquí. Esta fuerza, recordemos, es de 2000 libras y tenemos estos dos elementos no conocidos. ¿Sí? Entonces, hemos señalado aquí este elemento así, o este nodo de esta manera. Si tenemos una fuerza hacia abajo de 2000 libras, debe existir otra hacia arriba de 2000 libras. Esta fuerza de 2000 libras hacia arriba se va a obtener de la componente vertical de FAD, por lo tanto, esta debe señalar también hacia arriba, de modo que la componente vertical correspondiente tenga sentido hacia arriba. Por lo tanto, esta tiene que ir hacia arriba. Al mismo tiempo, su componente horizontal es a la izquierda. Por lo tanto, esta fuerza debe ir a la derecha para que exista ese equilibrio que buscamos. El acomodamiento geométrico quedaría así. Estos 6 pies están aquí, estos 8 pies están aquí, y la hipotenusa resulta ser 10. Este elemento es paralelo a este, por lo tanto la inclinación o el triángulo que determina su inclinación es el mismo. De aquí observamos que si FAB sobre 6 es igual a 2000 libras sobre 8. De aquí despejamos FAB y resulta que es de 1500 libras. ¿Sí? Como tiene signo positivo, el sentido señalado en el nodo es el correcto, por lo tanto, el sentido correcto es a la derecha, y esto quiere decir que es de tensión, por el hecho de salir del nodo. Esta fuerza entonces es de tensión. Ahora, decimos que FAD sobre 10 es igual a 2000 sobre 8. Entonces de aquí despejamos FAD y nos queda que esta es de 2500 libras. Como resulta con signo positivo aquí, esto está en compresión, porque este es el sentido real, que es hacia el nodo, entonces aquí hay compresión. Continuamos, ahora vamos con el nodo D. ¿Por qué con el nodo D? Con el nodo D ya tenemos ahora solamente dos fuerzas aparentemente no conocidas, pero como ya analizamos E, ya tenemos este elemento. Ya analizamos A, ya tenemos este elemento. En realidad, en el nodo D ya solamente nos queda una incógnita que sería BD. Pero trazamos el nodo, ¿sí? Ya tenemos la fuerza de 3000 libras, que es de compresión. Perdón, ya tenemos esta fuerza que es de compresión, ¿sí? Es de compresión. Tenemos esta fuerza
que corresponde al elemento AD, ¿sí? Que también es de compresión, ¿sí? Ahora, observamos que esta fuerza de 3000 libras es a la izquierda. Por lo tanto, debemos tener una a la derecha. Esa fuerza a la derecha será la componente horizontal de FBD. Entonces, FBD la señalamos hacia arriba para que la componente horizontal tenga sentido a la derecha. ¿Sí? Al mismo tiempo, FBD va a equilibrar con su componente vertical a la componente vertical de esta fuerza. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer la operación. Vamos a aplicar suma de fuerzas en X. Tendríamos en X tres fuerzas, ¿sí? Tres fuerzas en X, que sería la componente horizontal de esta fuerza de 2500 a la derecha, la componente horizontal de FBD a la derecha también, y la fuerza de 3000 a la izquierda, por lo tanto aquí negativo, igual a 0. Hacemos las operaciones y resulta que FBD es de 2500 libras. 2500 libras. Como resulta con signo positivo, esto indica que el sentido señalado aquí es el correcto. Como el elemento, la fuerza o el vector señala hacia afuera del nodo D, entonces esta fuerza está en tensión. Y eso es lo que tenemos aquí, la fuerza en tensión. Se puede observar que las fuerzas en un nodo señalan un sentido y en el otro nodo de la misma fuerza señala en el sentido contrario. Y eso es lo correcto, ¿sí? Si una fuerza está en tensión en un nodo, debe estar en tensión en el otro nodo. Al señalar tensión en los dos nodos, las dos fuerzas resultan con sentido contrario y eso es correcto. Lo mismo si las fuerzas está en un nodo en compresión, en el otro nodo también debe señalar compresión. Al señalar compresión en los dos nodos, las fuerzas resultan ser de sentido contrario en cada nodo. ¿Sí? Y eso se relaciona con las primeras imágenes que vimos, de que los nodos o que cada elemento, si está en tensión, los vectores tienen sentido contrario, y si están en compresión, también los vectores tienen sentido contrario. Por eso ocurre aquí que en cada elemento, en los nodos, las fuerzas resultan con sentido contrario. Ahora, es conveniente, ya que hemos analizado todas las fuerzas, ya tenemos la fuerza en todos los elementos, es conveniente hacer un resumen, un cuadrito resumen, no siempre, pero sí es conveniente hacerlo. Por ejemplo, señalar aquí cada elemento, el AB, el AD, el BC, el BD, BE, CE, DE. Aquí las letras, noten que siempre tienen el sentido alfabético, o el orden alfabético, ¿sí? Ese es, digamos, lo utilizamos como una regla para evitar si decimos AB o BA. Entonces usamos siempre el sentido o el orden alfabético, ¿sí? En la segunda columna tenemos la magnitud de cada carga, todo lo que calculamos, la magnitud de cada carga. Y por último, el tipo de carga, si es tensión o es compresión. Si es tensión o es compresión. Bueno,
También es conveniente volver a dibujar, a trazar la armadura, pero ahora estamos aquí colocando eh, cada una de las fuerzas. Por ejemplo, en el elemento AB tenemos 1500 libras, ¿sí? En el elemento AD tenemos 2500 libras. En el elemento BC tenemos 5250 libras, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cada elemento o está en tensión o está en compresión. Es un poco difícil a veces señalar toda esta información aquí en la armadura, pero bueno, hacemos el intento para que se observe cuál es el tipo de carga que tiene cada elemento.